La relación es el equilibrio entre lo que se da y se recibe, y la empatía es la base del afecto y respeto entre los seres humanos. ¿Qué sucede cuando la manipulación y desconsideración se hace presente en las relaciones? ¿Cómo puedes reconocer las señales de estar siendo utilizado? Esa noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar por qué no debes dejarte utilizar. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias por estarme acompañando nuevamente en ese programa que promete bastante información, sobre todo que puedan hacer un acto de conciencia en las relaciones de pareja, en esas relaciones que ustedes han establecido o que tal vez están a punto de establecer, incluso en aquella relación de pareja que ya tienen. No te dejes utilizar, un tema que es importante desmenuzarlo a través del conocimiento científico de la psicología. ¿Qué sería utilizar? Utilizar no es otra cosa que hacer que algo sirva para un fin, hacer que algo sea útil para algún beneficio. Pero aquí, cuando hablamos de utilizar, debemos entender lo siguiente. Los sujetos, es decir, las personas, se relacionan con sujetos. La relación se da entre sujeto y sujeto. Eso es algo que deben tener claro. Por otro lado, los sujetos utilizan a los objetos. Los sujetos no se van a relacionar con los objetos, sino que van a utilizar los objetos. Entonces, cuando tú te dejas utilizar, te estás sometiendo a la posición de objeto. Tú no tienes una relación de pareja. Cuando esa persona que comparte un vínculo contigo te utiliza, te está sometiendo a ser su objeto. Por lo tanto, si tú estuvieras en una relación de pareja, en una verdadera relación de pareja, van a existir condiciones de igualdad, de causa y efecto, es decir, de dar y recibir. Sin embargo, si tu pareja te está utilizando, hay otro tipo de condiciones. Esa pareja te tiene que significar, es decir, te tiene que colocar una etiqueta para que tú le sirvas de algo. Por lo tanto, esa persona va a recibir tus servicios. Es así como los sujetos se relacionan con los objetos. Por ejemplo, vamos a ver por aquí. Está ese objeto. Mientras nadie lo mire, no tiene ningún tipo de utilidad. Pero de un momento a otro, ustedes aparecen, lo observan y le dan un significado. A partir de ese momento en el cual lo significan, ese objeto va a servir para algo. Lo mismo sucede con las personas que se consideran objetos o que son tratadas como objetos. Viene una persona manipuladora y en ese momento dice lo siguiente: tú me vas a servir para tal propósito. A ti te voy a utilizar, tal vez como un objeto sexual, tal vez como el cajero automático, y a partir de ese momento tú vas a desempeñar ese rol en la vida de esa persona que se considera sujeto, pero que a ti te está dando el trato de objeto. Entonces, cada vez que tú dices, me están utilizando, tienes que enterarte de lo siguiente. Te da un trato de objeto, pero lo más importante, que tú decides ser un objeto para obtener ¿qué? El significado de esa persona. Porque gracias a esa persona tú te sientes útil. Gracias a lo que esa persona te dice, tú te sientes con cierto tipo de valor. Es por eso que no te gusta la soledad. Es por eso que tienes miedo al abandono, miedo a quedarte solo tal vez. Entonces las personas que son constantemente utilizadas
van buscando el significado de la otra persona, van buscando la aprobación de los demás. Miren qué interesante, porque hay relaciones de pareja y hay relaciones con objetos. Hay una interacción que se utiliza para beneficiarse del objeto. Ahora, vamos a diferenciar lo que sería una relación verdadera. La relación verdadera se basa en lo siguiente, en un proceso, en un dar y recibir que nosotros mencionamos como causa y efecto. Ese efecto del amor que tú sientes por esa persona debe tener una causa, que también deben ser acciones buenas para ti. Por otro lado, vamos a encontrar lo siguiente. Todo lo contrario a una relación verdadera sería la relación espuria, una falsa relación. Así se llama, relación espuria. ¿Y qué hay en esa relación espuria? Esa persona que está aquí, con la otra persona, en lugar de tener un proceso de dar y recibir, tienen un vacío que vamos a llamar factor de confusión. Ese factor de confusión contiene lo siguiente: mentiras, promesa, autoengaño, manipulación. Si tú no recibes en la misma manera que estás entregando, a ti te están tratando como un objeto. Ahora, ¿en qué áreas una persona que abusa de la confianza te podría utilizar? Porque cada depredador, cada persona convenida, se va a acercar a su víctima para beneficiarse de algo. Y esas son algunas áreas interesantes que muchos depredadores van buscando. Uno es el ámbito económico. ¿Para qué te va a utilizar en esta área? ¿Para obtener dinero? ¿Para obtener préstamos sin la intención de pagarte, de devolverte ese favor? Te va a utilizar también en el área emocional. ¿Por qué? Porque tú le vas a servir como un soporte emocional. Tú vas a ser su paño de lágrimas porque esa persona todo el tiempo te va a bombardear con sus problemas. Vas a estar solucionando sus problemas existenciales a cambio de nada. Y esto sucede mucho en las relaciones de pareja. No hay ese equilibrio y bueno, aparece por ahí la otra persona a contar los problemas que tiene en el trabajo, a contar los problemas que tiene en casa. Una vez que esa persona ha sido escuchada, inmediatamente se va y poco le importa escuchar a la pareja. ¿De qué otra manera también podrían utilizarte? En el ámbito sexual. Hay personas que utilizan a su pareja como si fuera un objeto para satisfacer sus deseos, sus caprichos sexuales. Entonces la obligan a tener relaciones sexuales cuando no quiere, la obligan a realizar cierto tipo de actividades, de acciones que son desagradables para ella. Por otro lado, hablamos también de un beneficio social. Utilizan a la pareja para beneficiarse socialmente. ¿Cómo así? Para poder acceder a círculos sociales exclusivos. Hay una persona que dice: yo quisiera formar parte de ese club, de ese grupo social, por lo tanto, me voy a acercar a ese grupo social a través de esta persona. Enamora a esa persona, pero no es el amor hacia esa persona. Es que está buscando integrarse a ese grupo para poder crecer, tal vez. Otra área que se va a ver involucrada es el área profesional. ¿Cuántas veces esas personas que no aman pero utilizan van a buscar los conocimientos y contactos profesionales de la pareja? Hay muchos que incluso se casan por obtener este tipo de contacto, este tipo de apoyo en el ámbito laboral. Pero también hay un beneficio familiar. Hay personas que utilizan a la pareja para quedar bien con la familia a través de la presencia de esa pareja. Por ejemplo, hay personas que no se querían casar por X motivo, pero para que no descubran esa realidad, utilizan a una persona como una fachada. Entonces van y presentan a su familia, a su pareja, incluso se pueden casar, pero no hay amor para esa persona. La están utilizando para aparentar frente a la familia. También se va a utilizar a la persona en el ámbito legal, por ejemplo, para obtener la nacionalidad. ¿Cuántas personas llegan a algún país y quieren tener los documentos, quieren estar legales en ese país y optan por casarse? Pero algunos se quedan en una relación de pareja fingiendo amor para evitar una demanda y para proteger su bienestar económico.
También te podrían utilizar de manera doméstica, delegándote todas las responsabilidades del hogar. Pero por otro lado, te pueden utilizar para ocultar conductas inapropiadas, para mejorar su imagen a través de la tuya. Son personas que de repente han cometido muchos errores en su vida, personas que han sido tal vez criticadas fuertemente y dicen la única manera de salvar mi reputación es vinculándome con determinado tipo de persona. Entonces miren, hay muchos ámbitos por los cuales a ti te pueden dar el trato de objeto y tú tienes que estar muy atento, porque sí, en las relaciones de pareja se comparten, se obtienen cierto tipo de beneficios, pero hay que obtener beneficios, pero también hay que entregar beneficios a la pareja. Si tú ves que esa persona está viviendo a través de ti, si tú ves que esa persona se está beneficiando, pero no te comparte nada, que esa persona no te aporta nada, ahí hay una bandera roja. Ahí hay una señal de alerta que tú tienes que considerar. Y por lo tanto, vamos a hacernos la pregunta, ¿cómo saber si esa persona te está utilizando? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta si es que tu pareja te utiliza? Lo primero es que esa persona te ignora constantemente, pero solamente te presta atención cuando te necesita. Así es, todo el tiempo eres como un fantasma, pero cada vez que se le ocurre algo, cada vez que tiene que hacer una tarea, cada vez que tiene que trabajar, cada vez que esa persona necesita tal vez comprarse algo, inmediatamente te presta atención, inmediatamente está dando vueltas. Otro punto importante, esa persona te va a pedir favores a cambio de promesas. Sí, en algún momento voy a cambiar, pero realmente no te entrega nada a cambio. Esa persona no sabe negociar, esa persona sencillamente demanda todo el tiempo, pero no está dispuesta a entregar algo a cambio por el favor recibido. Ahora, aquí vas a evaluar. Si esta persona que es tu pareja está mejor que cuando inició la relación y tú te has estancado o estás estresado por ayudarlo, por ahí deberías comenzar a investigar. Deberías comenzar a analizar tu relación, porque ¿cómo es posible que aparezca una persona en tu vida con amor para entregarte? Y ese amor tiene que ver con cuidar, proteger, respetar, apoyar y hacerte sentir admirado o admirada. ¿Cómo es posible que esa persona llegue en nombre de ese amor? Sin embargo, en el tiempo tú te das cuenta que esa persona ha crecido. Ahora tiene seguridad en su personalidad. Ahora esa persona tiene un mejor trabajo, tiene dinero, tiene ahorros y tú te has estancado. Y ahora estás viviendo un estrés tremendo por tratar de sostener la relación. Si eso está pasando en tu vida, créeme que te están utilizando. Por otro lado, si esa persona te amenaza constantemente con terminar la relación, si es que tú no cumples sus demandas, tenlo por seguro, esa persona se está aprovechando de ti. Si le dices que no y te sientes culpable, esa persona te está utilizando, pero también te ha manipulado, te ha sembrado la culpa. Si esa persona, para poder obtener lo que quiere, sobre todo para manipular tus emociones, finge tristeza, enojo, y después que tú decides lo que esa persona quería, está como si nada hubiera pasado, se está aprovechando de ti. Sobre todo si te están aplicando la ley del hielo. Ninguna persona que tenga un amor sincero va a utilizar la indiferencia y la ley del hielo para conseguir lo que quiere. Por lo tanto, existen métodos utilizados por una persona que va a utilizar a su pareja, vamos a llamar persona manipuladora. ¿Quiénes son los manipuladores? Aquellos que le dan el trato de objeto. Recordemos lo siguiente, se manipulan objetos. Tú manipulas un control, tú manipulas un teléfono, tú manipulas un micrófono, tú no manipulas personas. Entonces, esa persona manipuladora tiene una cantidad de estrategias. Lo primero, para poder llegar al objetivo, recordemos lo siguiente, no te ama, quiere algo que tú posees. Por lo tanto, para poder llegar a ese punto, utiliza muchas veces al inicio una conducta encantadora. Son personas que se muestran extremadamente
agradables, carismáticos, muchas veces parecen personas maravillosas, pero esto lo realiza ¿para qué? Para generar ese encanto y para luego someterla a la amenaza del abandono. Una vez que se convierte en un trofeo en la vida de la víctima va a tener miedo de perder. Esas personas también tienen una gran capacidad de comunicación, vamos a llamar a esto competencia comunicativa. Tienen una manera de hablar que convence, tienen una manera de trasladar la información que está en su cabeza hacia la mente de la otra persona para llegar a sus objetivos. Son maestros de la manipulación, pero también son personas que utilizan unos discursos muy fluidos, capaz de convencerte no solamente a ti, sino también a tu familia. Pero ¿qué más va a ocurrir? Que esas personas utilizan el consentimiento viciado, que no es otra cosa que dañar la mente. Todo manipulador, sobre todo en las relaciones de pareja, tiene un objetivo. Atención con esto. Llega esa persona que te finge amor, que te hace creer que te ama, pero quiere arrebatarte algo que tú posees. Pero para poder lograr eso, necesita dañar tu mente y ese proceso se llama consentimiento viciado. Esa persona te va a bombardear con temas y acciones que están muy lejos de tu moralidad con la finalidad de alejarte de tu mundo. Te va a someter a conversaciones que tú anteriormente eras incapaz de sostener. Te va a someter a acciones que son totalmente desagradables para ti, pero te va a comparar con otras personas para que tú accedas. Una vez que esa persona te aleja de tu mundo, inmediatamente comienza a sembrarte la culpa. Tú te vas a dar cuenta que sin razón alguna, de un momento a otro comienzas a sentirte culpable incluso de tu felicidad. Te va bien, te da un aumento, de repente alguien te regala algo y tú comienzas a sentirte culpable por tener mejor suerte que él o que ella. Esa persona, en ese proceso de contaminar tu mente, de viciar tu mente, también va a utilizar las amenazas sutiles. Entre broma y broma, ya que te ha desestabilizado, te va a decir lo siguiente: te voy a dejar de querer. Si tú no me amas como yo quiero, te voy a dejar de querer. Y de esa manera te hace ver ese posible desenlace que tiene que ver con el abandono. ¿Qué otra cosa más va a ocurrir en este proceso? Que esa persona que te va a utilizar te va a descalificar a través de la burla. Cada vez que tú hagas algo interesante, esa persona se va a burlar. Cada vez que tú opines, esa persona te va a humillar. ¿Por qué? Porque va a intentar convertirse en el amo y juez de tu vida. Esa persona va a tratar de cegarte, va a tratar de borrar el concepto que tienes de ti mismo. Y una vez que tú carezcas de ese autoconcepto, esa persona te va a decir quién eres. La única razón de tu existencia va a ser la voz de esa persona. Va a utilizar también la mentira, va a utilizar el engaño, pero sobre todo son especialistas en sembrar falsos recuerdos. También en este proceso de viciar tu mente, va a hacer lo siguiente: va a insistir con algo que tú no hiciste hasta que lo aceptes. Te va a decir: hace mucho tiempo tú me rompiste el corazón, hace mucho tiempo tú hiciste tal cosa, tú me levantaste la voz, y te lo va a repetir tanto que tú le vas a creer y vas a estar arrepentido sin razón alguna. Va a utilizar también información con respecto a falsas enfermedades, a problemas económicos, va a simular cierto tipo de depresión, incluso va a hablar de pensamientos suicidas. Todo esto con la finalidad de manipularte. Pero por último, hay una estrategia que también va a utilizar, que sería la triangulación. Este tipo de personas van a intentar generarte celos con una persona real o ficticia. Miren qué es lo que está ocurriendo aquí. Hay todo un proceso de manipulación, de dañar la mente de la víctima, para que una vez que esa persona, que esa víctima esté totalmente desarmada, esta persona pueda utilizar a la víctima como si fuera un objeto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si llega alguien a tu vida y no te respeta, si llega una persona a tu vida
e intenta cambiarte, convertirte en alguien que no eres, tú tienes que escapar. Tú tienes que irte. Porque esa persona no te ama. ¿Por qué crees tú que esa persona te quiere cambiar? Porque no te ama. Esa persona quiere algo totalmente diferente a lo que tú eres. Entonces, ¿hay características para que una persona se deje utilizar? ¿Existe por ahí algún tipo de perfil? Sí. Lo primero, una baja autoestima. Todo aquel que se deja utilizar ha perdido su valoración, tiene muy baja autoestima, está muy atento a la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque no puede conectar con sus fortalezas, con sus habilidades. Este tipo de personas tienen tendencia a ser codependientes, a ser salvadores. Asumen responsabilidades que no les competen. Este tipo de personas tienen mucho miedo a la soledad. Y aquí reflexionemos. ¿Quién tiene miedo a la soledad? Aquel que tiene el temor de encontrarse a sí mismo. Si tú no te toleras, si tú no te gustas, si tú no te apruebas, por supuesto que te tiene que aterrar la soledad. Por otro lado, también está la dependencia emocional. ¿Quiénes son los dependientes emocionales? Aquellos que necesitan guía, apoyo, cuidado, y esto está relacionado a los abandonos en la infancia. Recordemos que hay abandonos físicos, abandonos emocionales. Y cada vez que esa persona que te utiliza te amenaza con la separación, inmediatamente experimentas los miedos de la infancia. ¿Tu pareja te ha amenazado con la separación, con el divorcio? ¿Tu pareja se sigue yendo de la casa constantemente? ¿Sabes por qué lo hace? Porque ha detectado tus miedos infantiles. Sabe que tú le tienes miedo a la soledad, que le tienes miedo al abandono, porque en esa soledad te comportas como un niño, como una niña, esperando que alguien te salve. Entonces tendrías que revisar qué sucedió en tu infancia, qué pasó con tus padres. ¿Tus padres te abandonaron emocionalmente? ¿Te abandonaron físicamente? ¿De repente tus padres fallecieron? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son esos vacíos de tu infancia que han generado esa dependencia emocional? Y aquí hay algo muy cierto. El día que tú puedas llenar esos vacíos, tú solito, por naturaleza, le vas a decir a esa persona, hasta aquí nomás, te puedes retirar. ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo, ya me curé. Y eso es algo que deberías estar practicando. De una vez, deberías poner en práctica. Si tu pareja te amenaza constantemente con irse porque te quiere utilizar, en algún momento tú le tienes que decir lo siguiente: ya no te vayas de a poquitos, vete completo. Llévate todas tus cosas. ¿Por qué? Porque ya me enseñaste a estar sin ti. Ya sé vivir sin ti, así que en ese momento no es necesario que me digas que te vas a ir. Yo quiero que te retires. ¿Qué otra característica tendrían las personas que se dejan utilizar por los demás? Aquellos que están atravesando una ruptura, un duelo. De repente son personas que han sido despedidas de su trabajo, que han tenido cambios bruscos en su vida. Las personas con ese perfil de tenerle miedo al conflicto, señores, entendamos lo siguiente. La vida está llena de conflictos, llena de problemas. Y hay que aprender a convivir con esa realidad. Tú no puedes seguir evitando los momentos difíciles. Tú tienes que empoderarte y tienes que dar la cara a la vida. ¿Quiénes más podrían ser víctimas de esos manipuladores que lo van a utilizar como si fuera un objeto? Las personas tímidas. Esas personas que tienen mucho miedo al rechazo de los demás, inmediatamente se van a someter a esa posición de objeto. Pero aquellos que han sido víctimas de violencia física o psíquica también tienen tendencia a convertirse en objetos de una persona manipuladora. Aquellos que dudan de sus fortalezas, de sus capacidades, también están dentro de este grupo. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias para una persona que se deja utilizar? Depresión. ¿Por qué? Porque en estas relaciones tormentosas, de constantes amenazas de abandono, si no me das lo que yo quiero, me voy. Si no me das lo que yo quiero, se termina.
Si no eres como yo quiero, esto se termina. Este proceso va generando duelos no resueltos. Cada pelea que tú tienes con tu pareja, mira, a ver, vamos a entender lo siguiente. Cada pelea que tú tienes con tu pareja está rompiendo algo, le está dando muerte a algo, por la sencilla razón de que cuando tú inicias una relación de pareja, tú tienes una historia futuro con esa persona. Tú ya tienes capítulos de la historia que vas a vivir con tu pareja. Y cada vez que esa persona te amenaza, cada vez que esa persona te termina, cada vez que esa persona se va, aunque regrese, ya le dio muerte a algo que está en tu mente. Y eso que acaba de romperse, esa parte de la historia que tú tenías a futuro con esa persona, que acaba de morir, amerita un duelo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Al regresar a esta persona, hace que tú no termines el duelo. Entonces tenemos un duelo no resuelto. Y los duelos no resueltos se convierten en depresión. Porque no has aceptado la realidad. Aquí hay que revisar la historia de cada uno. ¿Estás en una relación intermitente, una relación de separación y de regreso? ¿Estás triste? ¿Estás llorando? ¿Ya tienes depresión? ¿Por qué? Porque no quieres aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad en una relación de pareja donde la persona te utiliza su conveniencia y cuando no le das gusto se va? La única realidad es la siguiente, que no te ama. Pero mientras tú no quieras aceptar esa realidad, vas a vivir una constante depresión. Y tanto te deprimes, tanto te obsesionas con conseguir una realidad que comienzas a volverte ansioso. Ahí está tu ansiedad. ¿Qué sería la ansiedad? Buscar una respuesta. Y esas preocupaciones a futuro. Todo el tiempo estás pensando si regresarás con esa persona, si esa persona te llegará a amar en algún momento. Todo esto va a atentar contra tu yo, contra ese ego saludable, ese ego que debe tener sentido de merecimiento. Como ese ego ahora está lastimado, está herido, ya no se puede expresar, ya no tienes fuerza en la expresividad de tu yo, ya no sabes decir que no. ¿Esto va a generar qué cosa? Complejos de culpabilidad e inferioridad. De todo te vas a sentir culpable, vas a pensar que no mereces nada bueno en la vida, te vas a aislar, vas a tener ese miedo a quedarte solo, pero aquí hay una consecuencia interesante. La indefensión aprendida. ¿Cuántas veces tu pareja te ha maltratado? ¿Cuántas veces tu pareja te ha utilizado? ¿Cuántas veces tú le has hecho la tarea, le has hecho el trabajo? ¿Has sido su asistente, has sido su nani? ¿Y cuántas veces te ha roto el corazón? ¿Cuántas veces ha abusado de ti? ¿Sabes qué genera todo eso? La indefensión aprendida. Has aprendido a no defenderte. ¿Por qué crees tú que vuelves con esa persona? ¿Por qué crees tú que le perdonas tantas cosas a esa persona? Porque tú ya no te sabes defender. ¿Y qué va a pasar? Que si en caso tal tú terminas esta relación, vas a ser propenso a ser víctima de nuevos maltratadores. Esa persona que te mantiene en ese sub y baja porque no le das gusto en lo que quiere, esa persona sabe muy bien que tú ya no te sabes defender. Sabe muy bien que tú no te puedes imponer. Entonces, ¿qué más ocurre dentro de todo esto? Hay daños en la salud mental, sí, pero también en la salud física. Vives tanto estrés que tu cuerpo comienza a experimentar las consecuencias de ese estrés, como consecuencia de esa ansiedad. ¿Qué más va a ocurrir? Tu mente se queda estancada. Ya no hay planes a futuro. Quien no se proyecta a futuro va a experimentar la pulsión de muerte. ¿Tú te das cuenta por qué no consigues trabajo? ¿Tú te das cuenta por qué no tienes ese optimismo de antes? Porque no tienes grandes planes a futuro. Porque esa relación de pareja te quitó la capacidad de soñar. Y si no hay esos planes a futuro,
hay pulsión de muerte, la autodestrucción. Te autodestruyes durmiendo hasta tarde, te autodestruyes bebiendo, fumando, consumiendo drogas. Ahí está tu pulsión de muerte. ¿Quieres salvarte? Comienza a establecer metas, pero también a establecer límites. Pero el límite más grande es el límite que tú te vas a colocar. Porque te vas a decir a partir de ese momento, hasta aquí. Hasta aquí mi conducta sumisa, dependiente. Hasta aquí llego a actuar como un objeto, no más. El día de hoy pongo un límite y me voy a convertir en un sujeto. Porque si tú no haces ese cambio drástico en tu vida, te vas a autodestruir. Bien sabemos que muchos accidentes en el fondo tenían que ver con intentos suicidas. A la persona le dijeron, oye, no conduzcas a tanta velocidad. Lo hizo, se estrelló, tuvo un accidente. Cuando se revisa la historia de esta persona, estaba pasando por un cuadro depresivo, tuvo una ruptura, tal vez lo despidieron del trabajo. Si tú sigues siendo objeto de tu pareja, vas a perder la capacidad de repararte a ti mismo. Vas a perder la resiliencia, un elemento importante en la vida del ser humano, que es la resiliencia, la capacidad de volver a tu estado original después de los impactos emocionales. Esta persona te somete a emociones tan intensas que te va volviendo frágil, rígido, terco y en algún momento te quiebras. Así que es muy importante darnos cuenta que hay relaciones de pareja, pero que por otro lado hay una interacción entre una persona altamente egocéntrica, egoísta, que se considera el único sujeto y que le da el trato de objeto a su pareja. Poder salir de ese tormento no depende de esa persona manipuladora, depende de ti. Depende de que veas tu vida. Depende de que hagas un acto de conciencia. ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo está tu vida? Te lo voy a preguntar así. ¿Tienes la vida que quieres? ¿Tienes el trabajo que quieres? ¿Tienes la familia que siempre has soñado? ¿Tienes la relación de pareja que tú querías? Si no lo tienes, ¿por qué no haces lo necesario para conseguirlo en lugar de estar actuando como sirviente para esa persona? Es momento que te pongas de pie, es momento que te respetes un poco y que asumas esta idea. Quien sirve al otro, quien vive de rodillas ante el otro, se está considerando un objeto. Y atención con esto, los objetos dejan de ser útiles cuando el sujeto dice no más. Y cuando algo no es útil, se convierte en cosa. Por eso hablamos muchas veces de cosificar. Las cosas se descartan. Las cosas muchas veces son como la basura, se botan. ¿Por qué esa persona, después de haberse aprovechado de ti, te descartó? Porque una vez que te utilizó como objeto, dijo, ok, tú ya no me sirves, ni siquiera eres objeto, ahora eres una cosa. Y la cosa no sirve. Así que hasta aquí nomás. Tú tienes que cuidarte. Tú tienes que velar por tu integridad. Tú tienes que respetarte. Sobre todo, tienes que aprender a valorarte, porque si tú no te valoras, ninguna persona en este mundo te va a valorar. Causas para que una persona actúe de esa manera, para que una persona tenga esa tendencia a utilizar al prójimo, sobre todo que llegue a la vida de alguien haciéndose pasar por una persona que ama, utilizar el amor como pretexto para poder llegar a fines altamente egoístas. Esas personas que son manipuladoras son personas que han tenido muchas heridas en su infancia. Todo aquello que ocurre en la infancia, sobre todo en los primeros años, va a condicionar la estructura psíquica. Ya sabemos muy bien que el maltrato, la violencia en la infancia va modificando la estructura cerebral, no solamente psíquica.
Un niño puede venir en buenas condiciones, pero si este niño es sometido al maltrato, al abuso, a la agresión, a la violencia, va a modificar su estructura cerebral. Por otro lado, aquellos niños que han sido criados en familias disfuncionales, donde los objetos reemplazaban al amor. Esos padres que en lugar de dar amor daban objetos. Y después le decían a los hijos, no, es que yo te quiero, por eso trabajamos mucho, por eso siempre te damos propina, por eso siempre te compramos la bicicleta, por eso siempre te compramos el juguete. Señores, los objetos no pueden reemplazar al amor. ¿Queremos una mejor sociedad? Tenemos que entregar amor a los hijos tienen que sentirse queridos. Porque si tú vas a entregar objetos, regalos a cambio de amor, vamos a tener en el futuro, ¿qué cosa? Personas interesadas. Personas que lo único que van a esperar de los demás, sobre todo en sus relaciones, es beneficio económico y que van a tratar a los demás como objetos. Esas personas que tienden a utilizar al prójimo son personas que han sido rechazadas y abandonadas también en la infancia y no necesariamente que se hayan criado sin sus padres, sino que muchas veces esos padres los humillaron, esos padres los manipularon, de repente esos padres los sobreprotegieron. Esa historia de que eres el principito, la princesita de la casa, muchas veces tiene que ver con cadenas muy fuertes donde los niños no tienen libertad y se les impone una forma de ser. A los hijos, a los niños, hay que guiarlos, hay que educarlos, pero no hay que moldearlos como si fueran plastilina, como si fueran arcilla. Cada persona es diferente en este mundo. Esos padres sobrecontroladores, críticos, manipuladores, les están haciendo un daño enorme a los hijos. Hay que guiarlos, pero no hay que quitarles esa capacidad de decidir en pequeñas cosas de acuerdo a su edad. Ahora, qué importante hablar de lo siguiente, porque aquella persona que está aprovechándose del prójimo, de su pareja, de sus hermanos, de quien sea, es una persona que está viviendo lo siguiente en su mundo interior, la venganza contra los objetos. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo así? Una persona que se aprovecha del prójimo se estaría vengando de los objetos. Para eso nos vamos a remontar a la etapa que comprende entre los 2 y 6 años de edad. Entre los 2 y 6 años de edad está la etapa egocéntrica, también conocida como etapa de seguridad narcisista. ¿Por qué llamamos etapa de seguridad narcisista? Porque las características del trastorno narcisista están presentes en esa infancia, pero son necesarias para que el niño pueda sobrevivir. El niño dice lo siguiente: mi casa, mi perro, mi puerta, mi parque. Tú pasas por la calle, no pases por mi puerta, no pases por mi calle. Así son los niñitos, altamente egocéntricos. Hacen rabietas para que le presten atención. Si tú no le compras algo, el niñito hace rabietas, llora. Esa es la etapa de seguridad narcisista. ¿Y qué dice la teoría? En esa etapa, el niño se considera el único sujeto, es como un sol. Y ese niño, en esa etapa egocéntrica que se llama etapa de seguridad narcisista, concibe lo siguiente: que todos los que le rodean son objetos al igual que los objetos. Todos tienen que servirle para algo. Y el niño va a ser alimentado por todos los objetos. No solamente vamos a hablar de alimento, de comida, no. Estamos hablando también del sustento afectivo, del cuidado. Los objetos tienen la misión de alimentar a ese niño en su etapa egocéntrica. Pero también la relación entre los objetos debe ser buena para que este niño crezca saludablemente y poco a poco comience a salir de esa etapa de seguridad narcisista. La relación con los objetos. ¿Qué pasa aquí? Cuando los objetos
lo maltratan, porque el niño no dice, ¿no? Son sujetos que no me quieren, no. Ellos me tenían que amar, ellos me tenían que cuidar, me tenían que comprar tal cosa. Cuando estos objetos lo abandonan, lo lastiman, lo maltratan, lo humillan, se genera una fijación. Cuando los objetos pelean entre sí, cuando los padres tienen ese ambiente de conflicto y ese niño va presenciando aquellas peleas prácticamente que parecen unas batallas, ese niño también se asusta. ¿Y qué pasa con este niño? No quiere salir de esa etapa de seguridad narcisista. En ese momento se convierte en una fijación y es ahí que si este niño no sale de esta etapa de seguridad narcisista o etapa egocéntrica, va por debajo de la adolescencia y se va convirtiendo más adelante en el trastorno narcisista y ahí viene la venganza contra los objetos. Este adulto, en lugar de ver a los demás como sujetos, sigue siendo un niño y sigue exigiendo al prójimo que le sirva, como si fuera un objeto. Por eso vemos que el narcisista es un adulto que hace rabietas. Tú no le das gusto al narcisista, tú no le das el trato que el narcisista quiere, ¿y qué es lo que hace? Este narcisista estalla en rabia, en ira, puede incluso golpear, puede ofender. El narcisista se siente el sujeto que va humillando a los objetos. Tú no estás a mi nivel. Miren el porqué. Miren la razón de este trastorno, la venganza contra los objetos. Pero también hablaríamos de los psicópatas, de los sociópatas, del perfil sádico. Ahí también está la venganza contra los objetos, porque estos objetos en la infancia atentaron contra él, pero él no se pudo defender. Pero ahora que es un adulto, ahora que ya está grande, dice, ok, es momento de vengarme contra los objetos. Son personas que no han madurado. Son personas que no se consideran adultos maduros, siguen siendo niños, tienen expectativas infantiles. Entonces tenemos esta etapa interesante, la venganza contra los objetos. Esa persona que te está utilizando te da ese trato de objeto porque dentro de él también existe esa venganza. Ahora tú me tienes que servir, ahora tú tienes que darme lo que yo quiero. Es por eso que no puede tener empatía. Es por eso que no puede tener consideración hacia ti, porque no te percibe como un sujeto. Ahora, ¿cuál sería ese perfil de aquella persona que utiliza a los demás? Son personas que carecen de la capacidad de sentir afecto y de ponerse en el lugar de los demás. No tienen empatía. No pueden procesar eso. Pero esto tiene mucho sentido en base a lo que estamos conversando. ¿Se siente afecto por los seres vivos? ¿Se siente empatía por los seres vivos, pero no por los objetos? Entonces estamos hablando nuevamente de estas fijaciones. Si esa persona no te ve como sujeto, no le va a interesar lo que te suceda, no le va a interesar tu sufrimiento. Esas personas también tienen altas necesidades egoístas. Sus necesidades son más importantes que cualquier necesidad del prójimo. Con tal de conseguir lo que desea, no le importa si va a causar sufrimiento a los demás. Y esos deseos son difíciles de controlar porque muchas veces son caprichos. Esas personas que utilizan al prójimo tienen una habilidad especial para identificar las necesidades y debilidades de sus víctimas. Se ganan fácilmente la confianza y luego van a utilizar todo este tipo de información para manipular, para intimidar y traicionar a la pareja en ese caso. No hay culpa, no hay vergüenza y precisamente la carencia de culpa y vergüenza facilita esa conducta manipuladora. Pero hay algo que nos sorprende, el alto control emocional. Claro, tú te puedes intimidar en público. Tú te puedes intimidar ante otra persona. A ver, que tú te portes de repente de manera inadecuada ante los demás y te miran de repente un poquito raro, eso te intimida. Pero tú no te vas a sentir intimidado frente a los objetos.
Tú no te sientes intimidado frente a un televisor, frente a una lámpara, frente a una puerta. Precisamente, esas personas pueden controlar sus emociones porque perciben a los demás como objetos. Entonces, este alto control emocional puede hacer que esa persona mienta y que esa persona utilice estrategias para manipular. Escoge a sus víctimas de manera minuciosa y estratégica. Se va a asegurar de que esta persona sea fácilmente manipulable y sobre todo que le pueda entregar aquello que necesita. Dentro de ese perfil, sabemos muy bien que así como controlan sus emociones, tienen la capacidad de exagerar situaciones. Pequeños problemitas lo van a convertir en problemas muy grandes. ¿Por qué? Porque es una forma de manipular al prójimo, es una forma de encasillarlo, de encadenarlo. Pero ¿qué ocurre? Luego de haberte tratado como objeto, luego de haberse beneficiado, estas personas te cosifican, te convierten en una cosa. Las cosas no son útiles y aquello que no es útil se desecha. Es por eso que dentro del perfil de estas personas que utilizan al prójimo está el descarte. Tú ya no me sirves, ya no tienes nada más para entregarme, el vínculo se terminó. Ahora, son personas con tendencia a la violencia. Esas personas, cuando la víctima intenta reclamar sus derechos o intenta alejarse, esas personas pueden recurrir a la violencia física o psíquica, y también a ambas. ¿Qué patologías estarían vinculadas a este perfil de aquella persona que utiliza al prójimo? Vamos a mencionar dos. Especialmente hay dos: los antisociales, que incluye al psicópata y sociópata, y a los narcisistas. Aquí es importante nuevamente aclarar: trastorno antisocial incluye estos subtipos: psicopatía y sociopatía. ¿Quién es el psicópata? Aquella persona práctica, aquella persona que tiene un objetivo claro sobre la víctima, que va en contra de las leyes, por supuesto, pero tiene tantas estrategias que surgen de su inteligencia, difícilmente detectadas sus malas intenciones. Entonces, este psicópata altamente parasitario va a vivir de la otra persona, pero tenemos también al sociópata problemático. Te va a utilizar, pero si tú no le proporcionas lo que desea, esta persona va a ser una guerra, esta persona va a actuar muchas veces con violencia. Pero también tenemos a los narcisistas. ¿Qué hacen los narcisistas? Intentan que tú todo el tiempo estés girando a su alrededor. Si hablamos de antisociales, hablamos de narcisistas, debemos entender que estas personas basan su conducta en un alto egocentrismo. Son personas atrapadas aún en esa etapa infantil que siguen percibiendo a los demás como si fueran objetos. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Mis queridos amigos, el tema del amor es un tema muy importante, el tema de las relaciones de pareja. Pero es necesario tener una visión madura sobre lo que sería una relación de pareja, qué características debería tener para que no te dejes utilizar, para que no se aprovechen de ti, pero para que también no cometas tantos errores. Hay que diferenciar una relación de pareja de una persona adulta, madura, que ya debería haber madurado, a una relación de adolescente o una relación de un adulto joven que no ha terminado de madurar. Entonces,
Antes de la madurez, la mayoría de personas establecen relaciones de pareja por el me gusta. Me gusta su cara, me gusta su cuerpo, me gusta su forma de ser, solamente son gustos. A esa edad, en esa adultez joven, en esa adolescencia, una cara bonita, un cuerpo bonito, que la persona sea popular, mueve mucho. Pero aquí estamos hablando de personas maduras. ¿Qué significa? Que a partir de los 27 años debe haber un cambio incluso en la manera como tú estableces tus relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque si hablamos de la madurez, madurez significa estar listo para enfrentar las propias necesidades y los propios problemas, pero también para aportar a la sociedad. Esto implica lo siguiente: dejar de esperar de los demás, de los padres, y aprender a vivir por tus propios medios. Esto no es otra cosa que sobrevivir en este mundo. Te toca salir del nido para enfrentarte a una vida. Todo, a partir de ese momento, es supervivencia. Porque así es la vida, llena de problemas. ¿Pero qué ocurre? Una persona madura que toma conciencia que en la vida hay que sobrevivir, va a establecer relaciones de pareja maduras con personas que puedan establecer una alianza para sobrevivir en el tiempo. Esas son las relaciones funcionales. Esa persona madura ya no se fija en una cara bonita, en un cuerpo bonito, no. Esa persona ahora se fija en los valores, en las fortalezas, en aquello bueno que tiene esa persona para entregarle. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta persona asume una realidad. Ya no voy a depender de mis padres, necesito una vivienda, necesito una familia, necesito proteger mi salud física, mental. Por lo tanto, si una persona llega a mi vida, debe ser un compañero o una compañera, no debe ser un problema, no debe ser una carga, no debe ser un distractor. Pero lamentablemente, la mayoría de personas adultas no han terminado de madurar. Entonces, vemos por ahí que muchos, en lugar de estar pensando en resolver los problemas básicos de alimentación, vivienda, salud, se están muriendo por estar con una persona muy bonita. Como si con eso fueran a sobrevivir. Eso es como que tú pretendas ir a la guerra con unos zapatos de marca, con una camiseta de marca, solamente porque es bonito. Cuando se trata de supervivencia, hablamos de utilidad. Hablamos de aquello que es necesario. Entonces, hay que saber establecer relaciones saludables, relaciones maduras. Ya no eres un niño, ya no eres una niña. Ya tus preferencias frente a las relaciones de pareja deben ser totalmente sensatas. Tú tienes que mantener una sociedad con esa persona. Esa persona va a ser tu compañera, va a ser tu compañero y juntos van a enfrentar los problemas de la vida. Y cuando tengan familia, todo ese grupo familiar van a enfrentar juntos los problemas. Pero la cara bonita y el cuerpo bonito no garantiza eso. Ahora, afortunados aquellos que consiguen una buena pareja y con todas las cualidades que querían, muy bien. Pero hay que saber elegir. Porque muchas veces optar por aquello que les hace sentir bien no les va a hacer bien en el futuro. Muchas veces vemos en terapia, ¿y por qué estás con esa persona que tanto te lastima? ¿Por qué no te alejas de esa persona? Es que esa persona es muy bonita, esa es la respuesta. Es que esa persona es muy guapa y todo el mundo quiere estar con ella, pero es que esa no es una competencia quién gana a la persona más bonita. Ese es un mundo de supervivencia, donde tú tienes que ser estratégico, porque ¿sabes qué? Después de determinada edad, lo bonito ya no importa. Sobre todo cuando tú vives
dentro de una casa con una persona, lo bonito ya no importa. Importa la conducta de esa persona, importan los valores de esa persona. Porque puede ser una persona muy bonita, pero que deja las medias en el piso, que es una persona que no se baña, que es una persona deshonesta, mentirosa, infiel. Entonces, señores, hay que saber elegir, hay que tener buenos gustos, pero sobre todo a ti te tiene que gustar la estabilidad, te tiene que gustar tener una buena vida, una vida tranquila. Pero está el caso ahora de aquellas personas que se obsesionan con alguien que los utiliza. ¿Por qué la obsesión? ¿Por qué aparece la obsesión dentro del tema del amor? ¿Por qué tú te obsesionas con alguien que te usa como un objeto? ¿Por qué todo el tiempo piensas en esa persona? Y vamos a entender que la obsesión son esos pensamientos recurrentes, intrusivos. Tu mente comienza a pensar en esa persona y esa obsesión ¿a qué te lleva? A una compulsión que sería la acción. Pero para que exista un pensamiento obsesivo, tiene que haber un estímulo rápido, inmediato, que casi no se percibe, y eso que no quieres ver genera ese pensamiento obsesivo. A ver, vamos a imaginarnos lo siguiente. Todos en este mundo, porque estamos hablando de seres humanos, aquí no hay ángeles, todos tienen una zona de fragilidad, todos tienen un lado oscuro, es como un baúl. En ese mundo interno hay como un baúl. En ese mundo interno, en ese baúl, en esa cajita, que es la zona de fragilidad, ahí están tus complejos, tus vergüenzas, tus pecados, todo aquello que tú no quisieras que los demás se enteren. Es el lado más oscuro de tu mundo. Pero esa cajita es abierta porque no ha sido resuelta. ¿Y qué pasa? Cada cierto tiempo de esa cajita salen algo así como fantasmas. A toda velocidad aparecen y tu mente, cuando detecta ese tipo de información para protegerse, dice la mente lo siguiente. Aquí hay un problema que no quiero mirar, pero para no mirarlo, me voy a generar otro problema. Y levanta la obsesión como una cortina de humo. Entonces tú dices, estoy obsesionado con tal cosa, estoy obsesionado con esa persona. No. Tú no estás obsesionado, tú no estás obsesionada con esa persona. Tú no quieres mirar una parte de tu vida. Y hoy te invito a que mires esa zona de fragilidad, que sanes tu infancia, que sanes tus problemas, que sanes todo aquello que no está resuelto. Esa persona que te utiliza, esa persona que se aprovecha de ti, esa persona que todo el tiempo se aleja y regresa, y tú dices, estoy obsesionado con esa persona, no. Esa es tu cortina de humo. Ese no es el verdadero problema. Tú te estás haciendo cargo de ese problema porque no quieres mirar tus problemas reales. Por lo tanto, tú no vas a tener relaciones funcionales mientras tú no resuelvas esos problemas de esa zona de fragilidad. Esa es tu obsesión. Sencillamente, la protección de tu mente ante un proceso que no quiere volver a mirar. Y aquí sería bueno preguntarte, si esa persona te está utilizando, si esa persona te manipula y te da un trato de objeto en esa relación, ¿cuál es tu parte? Te vienes quejando todo este tiempo. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte en esta relación, en esta dinámica? ¿Él se aprovecha de ti? ¿Ella se aprovecha de ti? ¿Y cuál es tu parte en esa dinámica? ¿Qué es lo que haces tú? Porque esto funciona gracias a una dinámica. ¿Cuál es tu parte en esa relación con la persona que te manipula? ¿Por qué te sometes a la voluntad de esa persona? Porque tú estás buscando el significado de esa persona.
Porque tú necesitas que esa persona te dé un significado. ¿Quién necesita un significado? Aquellos que se saben insignificantes. ¿Sí? Y muchas veces se ha utilizado de manera despectiva. Eres un ser insignificante. Sí. Los insignificantes necesitan un significado. Entonces ahí estás tú, esperando de esa pareja que te diga que eres inteligente, que eres valiente, que eres importante, que eres bonita. Estás como ese objeto, que cuando estás solo, que cuando no lo miran, es insignificante. Pero cuando alguien lo observa y le dice, eres un control, por fin sirve para algo. Por fin ya es útil. Esa es tu parte. Sigues actuando como un objeto, deja de ser insignificante. Signifícate a ti mismo. Si tus padres no te dieron un significado en la infancia, busca tu significado. ¿Cuáles son tus fortalezas? Ahí está tu significado. Y no me puedes decir que no tienes fortalezas. Has sobrevivido a una pandemia. Ahí, cuando muchos famosos y millonarios han dejado de existir, tú sigues con vida. Tienes muchas fortalezas y habilidades. Tienes que significarte. Porque en ese significarte positivamente radica tu autoestima. Si hay autoestima, hay valoración. Si hay valoración, hay amor propio. Si hay amor propio, tú te puedes hacer respetar, tú puedes establecer límites. Esa es tu parte. Que no sabes quién eres, estás perdido en este mundo. Por eso es que sigues esperando de esa persona que te ilumine con su mirada, con sus palabras. Ahora, ¿cómo no dejarte utilizar? ¿Cómo salir de este vínculo donde te dan ese trato de objeto? Tú tienes que reconocer tu valor. Y esto es pura lógica. A ver, hagamos este pequeño ejercicio rápido. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Te consideras valiosa? ¿Te consideras valioso? ¿Cuánto vales? En ese momento respóndete a ti mismo. Ok. ¿Vales mucho? Muy bien. De acuerdo a ese valor, ¿cuánto mereces? Si tú dices que vales mucho, ¿cuánto mereces entonces? ¿Cuánto mereces tú en una relación de pareja? Por lo tanto, tú no tienes que conformarte con menos. Tú no tienes que conformarte con migajas. Cuánto vales, cuánto mereces, es una ley en tu vida a partir de ese momento. Ahora, si no tienes significado, si no vales nada, por supuesto, te vas a conformar con ser objeto de esa persona. Para no dejarte utilizar, tú tienes que definir lo que estás dispuesto a hacer por los demás y lo que no estás dispuesto a hacer. Eso lo tienes que definir ahorita. ¿Hasta dónde puedes hacer por los demás? ¿Y qué no vas a hacer? Y eso lo vas a comunicar a tu pareja, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus amigos. No tengas miedo. Tienes que comunicarlo de manera firme. No se tiene miedo. No puedes tener miedo para vivir. No se vive con miedo. Se enfrenta a la vida. Por otro lado, para que esa persona no te vuelva a utilizar, aprende a decir que no. No te sientas culpable por negarte a hacer algo que no quieres. No te sientas culpable por negarte a hacer algo que no te beneficia. Y escucha tu sensor de bienestar. Si no te sientes bien con algo que esa persona quiere que hagas, no lo hagas. Respétate. Se molesta, es su asunto, es su problema. Que vaya a buscarlo por otro lado. Que trabaje más,
que se despierte más temprano, que sea una persona emprendedora, que tenga sus propios contactos. Pero tú no tienes por qué hacer algo que a ti te incomode para que esa persona esté feliz, porque entonces estamos hablando ¿de qué? De que tú vas a ser infeliz para que esa persona sea feliz. ¿Qué tipo de vida tienes? No puedes seguir viviendo de esa manera. Tú tienes que ser una persona de bien, pero no tienes que ser una persona permisiva, no tienes que ser una persona tonta. Tú puedes razonar, tú tienes criterio, tú tienes sentido común. Ahora, identifica esos patrones de conducta serviles. Los patrones son diseños para poder sobrevivir. Patrones de conducta, okay, son diseños para poder sobrevivir. Nos vamos diseñando desde pequeñitos. Ante los impactos emocionales, la persona se va diseñando para sobrevivir. Algunos se diseñan de manera muy pasiva, siendo permisivos, sumisos, y otros se diseñan de manera agresiva, impulsiva, violenta. ¿Cuál es tu diseño? ¿Eres servil? Tienes un diseño pasivo. Pero aquí deberías preguntarte lo siguiente: ¿a qué le tienes miedo? ¿Que sigues utilizando esa estrategia de supervivencia? Como niño, por supuesto, te funcionaba muy bien estar calladito, ser sumiso, porque no te podías defender. Ya no eres un niño, ya no eres una niña, ya estás grande, ya te puedes defender, ya no necesitas utilizar ese ropaje de sumisión. Es momento de que te hagas respetar. Por otro lado, tienes que aprender a observar qué emociones reprimes cuando no puedes decir que no. A ver, ¿qué emociones guardas, encapsulas cuando no puedes decir que no? ¿Guardas la tristeza? ¿Guardas el enojo? ¿El miedo? Y ahora te vas a preguntar, ¿cuándo aprendiste a ocultarlas? ¿Tú sabes por qué eres permisivo? ¿Tú sabes por qué no puedes decir que no, aunque eso implique experimentar tristeza, enojo y miedo dentro de ti? Porque eso mismo hiciste en la infancia. Vivías en un espacio tan hostil, tan amenazante, que no podías sentir tristeza, no podías sentir enojo. Tenías que ser sumiso. Estás repitiendo tu infancia con esa persona. ¿Te acuerdas cuando te maltrataban y te decían, si lloras, te pego más? Ahí está. No puedes decir que no. Vuelves a guardar las emociones. Tienes que sanar ese niño interior. Ahí está en el canal de YouTube, en mi canal, Sanando el Niño Interior. Ahí está el ejercicio liberador. Ese ejercicio donde vas a tu mundo interno a sanar ese niño interior, a encontrarte con ese niño interior y sanarlo, rescatarlo. Busca el video, Sanando el Niño Interior, Fernando Leiva, psicólogo. Ahí está la terapia completa, para que puedas solucionar eso, para que puedas sacar esas emociones reprimidas. ¿Qué más tienes que hacer dentro de todo este proceso? Busca ayuda profesional. Hay un proceso personal, sí, que son todos estos retos que te estoy colocando. Pero necesitas el apoyo profesional del psicólogo, del especialista en la salud mental. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar en la autoestima, en esos significados. Tienes que dignificarte. Tienes que llenarte de esos significados y tener sentido de merecimiento. En terapia tienes que trabajar las habilidades sociales. Tienes que trabajar las habilidades también en negociación. Hay que dotarte de herramientas para que puedas decir que no, y cuando vayas de repente a negociar con una persona
pueda ser 50-50, ganar-ganar. Porque si no es así, no es una negociación, es una estafa. Hay que generar en terapia un entrenamiento asertivo. Es decir, hay que enseñar al paciente a expresar sus necesidades y deseos de manera clara, de manera respetuosa, pero sin miedo. No, eso no me gusta. Mira, yo quiero que te retires, yo quiero que me respetes, yo quiero que dejes de hacer esto. Sin necesidad de estar gritando, sin necesidad de ser peleante. Por otro lado, ¿qué más hay que trabajar en terapia? El control de emociones. Reconocer tus emociones, aprender a controlarlas, pero también identificar qué acciones de las otras personas afectan tu autoestima. Cada vez que alguien te mira, cada vez que alguien opina, ¿qué es lo que a ti te pone tenso? ¿Qué es lo que a ti te desequilibra? Eres vulnerable porque eso te está recordando a ciertos procesos de la infancia. En terapia, porque estas cosas se hacen en terapia, hay que identificar los pensamientos irracionales. Sí, aquellas creencias. Me voy a morir si me quedo solo. Ninguna persona se muere estando solo. Aislado tal vez, en una montaña, perdido tal vez. Pero que estés en una ciudad, solo en tu casa, eso no es real. Eso es irracional. Entonces, en terapia vas a identificar tus creencias irracionales y las vas a reemplazar con creencias realistas. Pero también vas a identificar situaciones tensas para luego generar estrategias para enfrentarlas. Todo en terapia es un entrenamiento, hay tareas. Pero lo más importante, cuando ustedes estén en terapia, tienen que practicar lo que diga el psicólogo. No es solamente escuchar. ¿Qué se recomienda a las personas? Ya tener una lista de preguntas. Todo lo que ustedes puedan de repente preguntar y todo lo que estén viviendo los días anteriores a la terapia, deben anotarlo. Y cuando comience la sesión, inmediatamente plantear todas esas preguntas. Abrir su corazón, ir directo al grano. Aprovechen la sesión terapéutica. Ir directo al problema. Ustedes no pueden tenerle miedo al psicólogo, no pueden tener vergüenza. El psicólogo ha escuchado muchas cosas en su carrera. Así que tienen que abrir su corazón, estar dispuestos a trabajar. Así que es importante el proceso personal, sí. La renuncia, el establecer límites, el reconocerte como individuo, como sujeto, darte cuenta que esas obsesiones tienen un origen en el pasado, pero también importante buscar la ayuda profesional. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Mis queridos amigos, a manera de conclusión, vamos a recordar lo siguiente. Cuando una persona te utiliza, tiene tendencia a desvalorizarte. Esas personas que se aprovechan de la pareja, que se aprovechan del prójimo, tienen tendencia a criticar, a humillar, a burlarse. Porque esa es una manera de quitarte tu valor, de borrarte tu valor, de borrarte los significados que tú tienes. Una vez que esa persona, a través de esas humillaciones, de esa desvalorización, te quitan ese significado que tienes de ti, ese autoconcepto, esa persona te va a vender sus significados a un precio muy alto. Es ahí cuando vas a ser un objeto deseoso de que esa persona te signifique y vas a pagar un precio muy alto.
todo lo que esa persona te pida se lo vas a conceder con tal de recibir su aprobación. Por lo tanto, tú no puedes permitir que esa persona te desvalorice, que esa persona te trate mal, que esa persona te levante la voz. Porque el día que tú pierdas tu significado como consecuencia de tanta humillación, vas a estar como un objeto, esperando ser útil para el sujeto, esperando que esa persona te diga una palabra para sentirte vivo. Hay que entender también lo siguiente, que hay una gran diferencia entre tener una relación y ser utilizado. La relación de pareja es un equilibrio, la relación amical, todas las relaciones son equilibrios entre lo que se entrega y lo que se recibe. Pero cuando te utilizan, no existe ese equilibrio, porque entregas más de lo que esa persona te puede devolver. Recordemos que los depredadores, que esas personas manipuladoras, esas personas que intentan utilizar al prójimo, van a tratar de beneficiarse en diferentes ámbitos: económicos, emocionales, sexuales, sociales, profesionales, familiares, incluso legales. No seas un objeto, no seas un sirviente. Es más, cada persona en este mundo tiene que enfrentar sus problemas. ¿Hay que ayudar a los demás? Sí. Siempre y cuando esa persona lo haya intentado lo suficiente y no pueda ponerse de pie, en ese momento tú puedes dar tu ayuda. Pero si esa persona no lo quiere intentar, si esa persona quiere las cosas fáciles, tú le estarías haciendo un daño. Tú lo estarías convirtiendo en una persona inútil y dependiente. Así que incluso en nombre del amor, hay que saber cuándo se debe ayudar a la pareja sobre todo. Recordemos también, en esa conclusión, en este resumen que estamos haciendo, que toda persona que manipula, que utiliza al prójimo, tiene tendencia a emplear tácticas como aquella personalidad encantadora, esa comunicación tan carismática, pero sobre todo hay esa tendencia a sembrar la culpa, a desvalorizar. Toda persona que utiliza al prójimo ha tenido momentos difíciles en su infancia. Son personas que provienen de familias disfuncionales, son personas sin empatía, sin culpa, sin vergüenza. Son personas que están dentro incluso de los trastornos antisociales o narcisistas. Pero también que las víctimas de esas personas que tienen tendencia a utilizar a los demás poseen una baja autoestima. Son personas que tienen miedo a la soledad porque en esa soledad se van a encontrar con ellos mismos. Son personas con antecedentes de abuso. Sobre todo eso, no te acostumbres al maltrato. Si tú sales de una relación donde has vivido maltrato, tienes que sanar. Lleva terapia. Procesa toda aquella información, porque si no vas a repetir la misma historia porque has generado la indefensión aprendida. Importante, necesario trabajar en tu valía personal. Cada persona en ese mundo tiene un valor natural que no depende de los demás. Tú tienes un valor que no depende del vecino, que no depende de tu pareja, ni depende de tus amigos. Por lo tanto, aprende a valorarte, aprende a establecer límites, sabiendo, entendiendo que mereces respeto y correspondencia en todas las relaciones que tengas. Fortalece tu autoestima. ¿Cómo fortalecemos la autoestima? Revisando las habilidades, las fortalezas que tenemos, tomando conciencia de lo que sabemos, podemos, tenemos, tomando conciencia de todas las victorias, de todas las guerras ganadas. ¿Por qué? Porque si tú no haces ese acto de conciencia en base a todo lo bueno que tienes, vas a mirar todo lo malo que hay en tu vida. Y la baja autoestima te hace vulnerable a la manipulación y explotación por parte de los demás. Invierte tiempo en actividades que te hagan sentir bien contigo mismo. Sobre todo en actividades que te ayuden a generar una mayor cantidad de habilidades. Pero también es momento que establezcas límites claros. Define cuál es el límite para poder ayudar a los demás
y cuándo tienes que decir que no. No hay que tener miedo. El no es algo natural. Todo ser vivo llega con ese no, llega con el rechazo. Cuando algo no le gusta, hay que decir que no. Pero lamentablemente hemos vivido en una sociedad donde se nos ha enseñado a ser permisivos, como si eso fuera algo bueno. Hay que rescatar esa capacidad de rechazar inmediatamente aquello que es malo. El abuso, la manipulación, la desconsideración, la traición, la deshonestidad, la mentira, son cosas que ameritan un rotundo no. Cuando esas cosas lleguen a tu vida, inmediatamente expresa ese no con firmeza, con fortaleza. No hay que dar muchas explicaciones. No es no y punto. Mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado en esta noche tan bonita, tan interesante. Cada día los disfruto más, son mis compañeros de vida. Qué bonito programa, gracias a todos ustedes. Debido a tantos comentarios, a tantas preguntas que ustedes realizan, es así como van saliendo también todos estos programas. Gracias por ayudarme a mantenerme tanto tiempo, tantos años con este programa que ya es nuestra escuelita, Noche de Psicoterapia. Pero también ustedes son parte de todo eso. Siéntanse contentos, orgullosos de haber aportado a la cultura psicológica con esos comentarios, pero sobre todo también compartiendo toda esta información. A nombre de todos mis colegas en el mundo, les quiero agradecer por valorar nuestro trabajo. Les quiero agradecer porque ustedes están dignificando día a día la labor del psicólogo en el mundo, y les digo siempre lo siguiente: la ayuda está. Hay un colega, hay un hermano psicólogo en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo. No duden en mirar el directorio, en buscar a un psicólogo en su ciudad y pedir ayuda. Yo les quiero agradecer por todos esos años tan bonitos que me están haciendo vivir. Créanme que volvería a repetir lo mismo si es que volvieran a hacer. No me arrepiento de nada. Estoy muy contento con tenerlos aquí en este programa. Pero también no nos olvidemos de agradecer a ese poder creador, a ese Dios, o como tú lo quieras llamar, a ese ser tan bondadoso que nos entrega ese milagro de estar vivos, que nos ha entregado esa maravillosa aventura que se llama vida y que tienen que conocerla, tienen que empezar a profundizar en la vida, a descubrir cómo es la vida para ustedes. Esta noche, antes de dormir, a practicar la gratitud. Los que no creen en Dios, agradecer a la vida. Mañana, al momento de levantarse, agradecer también. Pero sobre todo, ir con firmeza hacia esos proyectos. Hay que descansar, que este sueño sea reparador. Ya lo que tú no pudiste hacer el día de hoy, déjalo ahí. Necesitas el descanso, necesitas repararte, porque mañana hay una nueva aventura. Se les quiere muchísimo. Feliz descanso para todos. Pero no se me había olvidado. ¿Qué nos vamos a dar antes de despedirnos? Ese abrazo grande desde el alma, muy grande. Y un besote también para todos ustedes, sin excepción alguna. Se me cuidan y nos vemos la próxima semana. Beso para todos. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasan muchos años,